Buenos días, mi nombre es César Iván Reyes Sánchez, eh, estudiante de la carrera de fisioterapia. El día de hoy voy a exponer lo que es el tema de electromagnetismo, comenzando con el tema uno, magnetismo. El magnetismo es una rama de la física muy compleja, ya que no puede ser explicada únicamente mediante postulados de la mecánica clásica. El fenómeno del magnetismo era conocido ya por los antiguos griegos desde hace más de 2000 años. Se conservaba que ciertos minerales, imanes, podían atraer o repeler pequeños objetos de hierro. De hecho, el nombre del magnetismo proviene de la provincia griega Magnesia, donde se encuentran los yacimientos más importantes de la magnetita, mineral con acusadas propiedades magnéticas. Aunque se tenía el conocimiento de este fenómeno de forma experimental, no fue hasta mediados del siglo XIX cuando se formularon teóricamente todas las interacciones de tipo eléctrico y magnético, resumidas en las ecuaciones de Maxwell. Las propiedades magnéticas son más acusadas en los extremos del imán, que se denominan polos magnéticos, polo norte y polo sur. Del mismo modo que cargas eléctricas del mismo signo se repelen y de distintos se atraen. Imanes que se acercan por polos iguales se repelen y si se acercan por polos opuestos se atraen. Es imposible aislar un único polo magnético, de modo que si un imán se parte en dos, cada trozo se vuelve a ver un polo norte y un polo sur. Yo aquí tengo un imán y eso es lo que explica. Aquí, bueno, aquí lo está repeliendo, no se nota mucho, pero se repele y este lo atrae. Sí, continuando. Bueno, eso es lo que explica. Ese es el polo sur y ese es el polo norte. En el caso de que se rompa este imán, por ejemplo, a la mitad voy a tener dos imanes con igual un polo norte y un polo sur. Simplemente van a ser dos imanes ahora. Bueno, entre los materiales magnéticos, el comportamiento de los materiales es en presencia de un campo magnético solo puede explicarse a partir de la mecánica cuántica, ya que se basa en una propiedad del electrón conocida como spin. Se clasifican fundamentalmente en los siguientes grupos: ferromagnéticos, paramagnéticos y diamagnéticos. Los ferromagnéticos constituyen los imanes con excelencia. Son materiales que pueden ser magnetizados permanentemente por la aplicación de un campo magnético externo. Por encima de una cierta temperatura, se convierte en paramagnéticos. Como ejemplos más importantes para citar de ferromagnéticos son el hierro, el níquel, el cobalto y la aleación de estos. Los paramagnéticos se denominan porque cada átomo que los constituyen actúan como un pequeño imán, pero se encuentran orientados al azar, de modo que el efecto magnético se cancela. Cuando se somete a una aplicación de un B, adquiere una inmanación paralela a él, que desaparece al ser retirado del cuerpo externo. Dentro de esta categoría se encuentra el aluminio, el magnesio, titanio, el wolfram o el aire. Los diamagnéticos, en estos materiales, la disposición de los electrones de cada átomo es tal que se produce una anulación global de los efectos magnéticos. Bajo la acción de un campo magnético externo, la sustancia adquiere una emanación débil y en el sentido opuesto el campo aplicado. Su diam- Son diamagnéticos los siguientes metales como el bismuto, la plata, el plomo o el agua.
Entre el magnetismo existe una terapia que es la magnetoterapia. La magnetoterapia permite mejorar el nivel de la densidad ósea en las personas afectadas de osteoporosis, disminuir el proceso de inflamación y mejorar la circulación local, toda una serie de efectos que suman para someter un conjunto de múltiples beneficios que permiten una mejoría estable en multitud de patologías degenerativas. Este, Esto funciona de una forma sencilla de definir un equipo de magnetoterapia es la de decir que es un recuperador. Por ejemplo, si usamos un equipo de 150 Gauss, ello quiere decir que trabajamos con una potencia aproximada de 300 veces el campo magnético terrestre. Si la fuerza de este campo magnético se aplica de forma pulsativa sobre un tejido del cuerpo humano, la sustancia que haya en su interior en disolución y las moléculas polarizadas responderán a ese potente impulso con un ligero desplazamiento. El pulso se inicia eh, e interrumpe, lo cual consigue microdesplazamientos de activar el trofismo de la zona. Un potente campo electromagnético pulsado es capaz de estimular la generación de tejido óseo por parte de los osteoblastos. Diversas investigaciones apuntan a que se produce un efecto piezoeléctrico sobre el tejido óseo que, como efecto secundario, produce una activación más elevada de los citoblastos. El- la eficacia cada vez más demostrada de este tipo de equipos está ligada a que nos encontramos realmente ante un generador de campos magnéticos con suficiente potencia y y con la posibilidad de trabajar a diversas frecuencias. Por ello es siempre exigible que en caso de querer adquirir un equipo verifiquemos que tiene el debido registro sanitario. Bueno, el siguiente tema que es la electricidad. Continuamos con el tema 2, la electricidad. La electricidad es probablemente la base del funcionamiento de toda nuestra sociedad. Sin ella prácticamente ninguna actividad de las que realizamos a diario sería posible. Cualquier dispositivo electrónico necesita de una fuente de energía eléctrica para poder funcionar. Vamos a ver algunos de los fundamentos de la electricidad en los siguientes temas. La electricidad se produce a partir de unas partículas llamadas electrones. Cuando los electrones se liberan de sus átomos, eh, en la órbita se produce la que es la electricidad. Sin embargo, un electrón liberado de la órbita de su átomo es simplemente eso, una carga eléctrica estática. Para poder tener energía eléctrica debe generarse una corriente eléctrica. Para ello, para generar una corriente eléctrica, los electrones libres deben desplazarse a la misma dirección. Eso se puede lograr aplicando cargas eléctricas de diferentes polaridades en sus extremos del conductor. Bueno, y ahorita vemos lo que es la corriente continua. La corriente continua, también llamada corriente galvánica, es un tipo de flujo de electricidad que se caracteriza por mantener una misma dirección. Lo que caracteriza a la corriente continua es que las partículas subatómicas mantienen una misma dirección cuando se desplazan. Básicamente implica el tránsito continuo de las cargas eléctricas entre dos puntos del conducto. Estos poseen diferente potencial y carga eléctrica. Nunca cambia esa secuencia. La forma en la que se trasladan las cargas eléctricas sucede de la siguiente manera. Circulan sin cambiar de dirección partiendo desde el punto de mayor potencia hacia el punto de menor potencia. Por ello, la corriente que mantiene una misma polaridad se considera como corriente continua o constante.
La diferencia entre la corriente continua y la alterna, de la corriente, la alterna se caracteriza por tener un flujo de variación regular. Además, es cíclico en referencia al tiempo y la magnitud. La corriente alterna es la más utilizada actualmente y es la de la que dispone en los hogares y centros de trabajo. Esto se debe a que posee la facilidad de transformarse después en corriente continua, y así se necesita ya que realice dicha transformación. Al revés es más compleja. El siguiente tema: acción de la corriente eléctrica. Aunque la mayoría de las personas generalmente aceptan que la acción de la corriente eléctrica sobre el organismo humano es mortalmente peligrosa, pocos conocen realmente en qué magnitud, lo que les impide adoptar una aptitud adecuada en los trabajos relacionados con la misma, y frecuentemente los encontramos cometiendo graves errores que ponen en peligro no solo una vida, sino las de otras personas. Y además, los especialistas, mediante sus acciones equivocadas, transmiten ejemplos que son repetidos por personas menos conocedoras de la materia, y que a la vez ponen en peligro las vidas de familiares y amigos. Igualmente, ante un accidente por electrotrauma, no siempre se actúa de la forma más correcta por desconocimiento de las secuencias reales del trauma y las posibilidades de recuperación. En regiones apartadas de algunos países, existe la creencia de que un accidentado por corriente eléctrica debe enterrarse para que se descargue. En otras ocasiones nos encontramos con personas que hacen honor a sus posibilidades de tocar con las manos partes energizadas de circuitos eléctricos, lo cual aparentemente los hace héroes a la vista de otros. Ah, es interesante el interés de los autores, quiero decir, aporta la información necesaria para que las personas puedan adoptar una actitud adecuada en los trabajos relacionados con la corriente eléctrica, y ante los accidentados por esta magnitud física, lo cual puede disminuir el número de accidentes y ayudar a salvar las personas que hayan sufrido uno. Al caer Al caer una persona bajo diferencia de potencial por cuerpo, por su cuerpo comienza a circular corriente eléctrica que origina reacciones fisiológicas, las cuales se detectan por los sentidos del individuo o por las alteraciones de sus funciones vitales, que pueden ser de corta duración, de larga o irreversibles. La magnitud fundamental de la relación con la cual se realizan las reacciones fisiológicas del organismo es la corriente, cuyo valor, de acuerdo a la ley de Ohm, depende de tensión de la original y de la resistencia que le ponga. Es por esta razón que las primeras investigaciones se consideraba la tensión del contacto como magnitud fundamental, acción de la corriente sobre los tejidos, acción térmica, que se manifiesta en forma de quemaduras, calentamiento hasta altas temperaturas de los vasos sanguíneos, los envíos al corazón, el cerebro y los órganos. La acción electrolítica, que origina la descomposición de los líquidos orgánicos, entre ellos la sangre, que varía de forma sustancial su estructura fisioquímica. La acción mecánica, la dinámica, se produce separaciones de tejidos, roturas que incluyen los músculos, las paredes de los vasos sanguíneos, como resultado del efecto dinámico y por la aparición instantánea de vapores en forma de explosiones. La acción biológica, alteración de los procesos bioeléctricos del organismo, que están muy relacionados con sus funciones vitales, como podría ser un ejemplo, la respiración. Siguiente tema: la fuerza electromotriz. Se denomina fuerza electromotriz
a la energía proveniente de cualquier fuente, medio o dispositivo que suministre corriente eléctrica. Para ello, se necesita la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos o polos, uno negativo y otro positivo, en dicha fuente que sea capaz de bombear o impulsar las cargas eléctricas a través de un circuito cerrado. Disculpe. Y como último tema, tenemos el trabajo eléctrico, la electricidad y el calor. Anteriormente ya hemos hablado de qué es la electricidad. Ahora hablaremos de lo que es la energía para poder abarcar lo que es esos tres temas. La energía se puede definir como toda la propiedad que se puede producir a partir del trabajo o que puede convertirse en trabajo, incluyendo el propio trabajo. Como existen diferentes formas de trabajo, habrá diferentes manifestaciones de energía, así como existe el trabajo eléctrico y la energía eléctrica, trabajo mecánico y energía mecánica, y así, etcétera. Se ha estudiado que el trabajo mecánico en el producto de una fuerza por el desplazamiento de un punto de aplicación, también, también además de formas de trabajo son el producto de una fuerza generalizada, conocida también como factor de intensidad, y un desplazamiento generalizado o factor de capacidad. Por ejemplo, el trabajo eléctrico. La fuerza generalizada es la fuerza electromotriz, como mencionamos anteriormente, y el desplazamiento generalizado, la cantidad de electricidad que circula por un conductor. Hemos visto que cuando dos o más sistemas diferentes se ponen en contacto entre sí a través de una pared diatérmica, alcanza el estado de equilibrio térmico. Las transformaciones que sufren los sistemas para alcanzar el estado de equilibrio térmico se estiman provocadas por el pasaje de un cuerpo a otro de una forma de energía llamada calorífica o simplemente calor. Si el calor es una forma de energía, podrá producirse a través de un trabajo o bien convertirse en trabajo. Esto ha sido demostrado experimentalmente, ya que es posible producir calor a partir de un trabajo mecánico, como puede ser el rozamiento, o bien a partir de un trabajo eléctrico, haciendo pasar electricidad a través de una resistencia. También es posible, aunque en parte, convertir el calor en trabajo mediante una máquina térmica, como pueden ser los paneles solares. Bueno, y ahorita hablamos sobre la capacidad calorífica. Cuando un sistema absorbe calor sensible, o sea que sufre un incremento de temperatura, siendo el calor absorbido, se denomina capacidad calorífica mediante un sistema relacionado que es igual a la temperatura inicial con la temperatura final. Puede enfocarse, es, pues entonces definirse también como la cantidad de calor necesaria para elevar en un grado la temperatura de un cuerpo. De acuerdo a la definición de caloría que hemos dado anteriormente, es evidente que la capacidad calorífica de un gramo de agua a 15 grados centígrados aproximadamente es igual a 1. La capacidad calorífica es una propiedad extensiva porque depende de la cantidad de sustancias de forma del sistema. Y por último tenemos el trabajo eléctrico. El trabajo eléctrico es el trabajo realizado que realiza una fuerza eléctrica sobre una carga que se desplaza desde un punto a un punto B. Si ponemos que la fuerza es un constante durante todo el desplazamiento, se puede expresar que de la siguiente forma: W paréntesis a B. Esto quiere decir el trabajo eléctrico es el que se mide en joules. El trabajo eléctrico que va de un punto A un punto B es igual a la fuerza eléctrica que sufre la carga, o sea, F, que se mide en newtons,
es igual al radio del vector del desplazamiento entre puntos, entre ambos puntos, o sea, R hacia a B. Y esto se mide en metros. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por verme, escucharme. Y sería todo.